Buenas tardes, chicos. Vamos a tener esta sesión como asesoría de la materia de expresión oral y escrita para poder contestar la guía del primer departamental, resolverle las dudas que pudieran ustedes tener y si no tienen ninguna, pues mucho que mejor para que salgan muy bien en sus exámenes. ¿Sí, alguno empezó a contestar la guía? Ahorita lo que vamos a realizar, vamos a ir dando respuestas entre todos, pero no voy a detenerme para que las anoten. O sea, simplemente ustedes tienen la idea y ya posteriormente la hacen porque si no, no vamos a terminar en estos minutos para poder contestarla. Pero entre todos, pues vamos a tratar de contestarla para que esté ya sin ningún problema. Aquí tenemos la guía de expresión oral y escrita para el primer examen departamental, que repito, será el día 22, que es miércoles. Y lo que van a hacer en esto, tienen el concepto, van a dar la definición y anotar un ejemplo, porque siempre a través de los ejemplos quedan más claros los conceptos. Explica el circuito de la comunicación y sus elementos. ¿Qué es el circuito de la comunicación? ¿Alguien que recuerde algo del circuito de la comunicación? ¿Por qué se le llama circuito? Por los elementos que se emplean. Bueno, los elementos, no me escuché eso, se trabó, se cortó el audio, porque nos va en círculo. Recuerden, el circuito de la comunicación es la forma en la cual nos comunicamos y tenemos emisor, receptor, de un lado el emisor primero, después el receptor, que el emisor envía un mensaje, el receptor lo recibe, lo decodifica, lo interpreta y generalmente manda una respuesta. Y como vamos en círculo, uno habla, otro escucha, el que escucha después habla y el que habló primero escucha. Por eso es un circuito, porque va en círculos. ¿Cuáles son los elementos? El emisor, que es el que habla, el receptor, el que oye, entiende el mensaje que el emisor manda al receptor a través de un código que es nuestra lengua, a través de un canal que puede ser oral o puede ser escrito, y en un contexto que es la situación en la que permanece. Y en los ejemplos puedo poner una carita de un lado, otra carita de otro. El primero le dice hola, y ya con eso tengo el emisor, tengo el receptor, tengo el mensaje al estar en español está en el código del español, al estar escrito pues es un código, un canal escrito y ya tengo ahí mi concepto. ¿Cuáles son los 5 tipos de lenguaje que vimos en clase? Ahorita, ¿La señal? el de la seña se llama mímico. ¿Qué otro? ¿Cómo me estoy comunicando ahorita con ustedes? El lenguaje oral. El oral, entonces ya tenemos lenguaje mímico, lenguaje oral. ¿Qué el otro? escrito. El escrito, muy bien. ¿Cómo se llama el de imágenes? El visual y el auditivo. El visual y el auditivo, ya los tenemos todos. Aquí pueden poner un ejemplo nada más de ellos. Pueden poner la palabra hola y ya está escrito. O pueden poner un semáforo, un dibujito del de no estacionarse y ya con ello están teniendo un ejemplo de cualquiera de estos tipos. ¿A qué le llamamos dialecto? ¿Las lenguas? No. Parte, pero ¿cuál sería la definición exacta? ¿El maya, el otomí, el náhuatl son dialectos? Sí. Claro que no, ya habíamos quedado con que no. Eso lo vimos en nuestra primer clase. No, no son dialectos. Esas son lenguas indígenas, lengua como el inglés, el francés, el ruso, a ese mismo nivel. Los dialectos, recuerden, es la variación regional de una misma lengua. Y les decía que nosotros sí hablamos dialecto, porque tenemos como ejemplo el español, es nuestra lengua, pero lo hablamos igual que los ibéricos, es decir, los españoles, o que los argentinos, o que los cubanos, ¿lo hablamos igual nosotros? ¿Sí o no? ¿Los hablamos igual? No. Nosotros no decimos Cecilia, no digo yo creo que vos te equivocás, tampoco hablamos de esa manera, por lo tanto, pero estamos de acuerdo que en España, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, Puerto Rico, en Cuba y México, entre otros, hablamos español. Pero esas diferencias hacen que sea un dialecto, variación regional de una misma lengua.
Y dentro de nuestro país que hablamos español, no hablamos como en el norte, no decimos muchacho, hace mucho frío, vamos a tomar chocolate, como hablan en Chihuahua. No lo hablamos de esa manera. Por lo tanto, esas variaciones son a los que se les llama dialecto. Por ello les decía, nosotros sí hablamos dialecto. ¿Sí queda claro? Chicos, contéstenme. ¿Queda claro? Sí. Es como el francés. No es lo mismo el francés canadiense que el francés que se habla en Francia. Ese también es un dialecto. Con que se hable en dos lugares diferentes, ya se les llama dialectos. Norma. ¿Qué es una norma? Esto es muy fácil. Sí me habían dado la respuesta en la clase. ¿A qué le llamamos normas? Una regla. Las normas son las reglas y pueden poner aquí cualquier regla de nuestra lengua. Las agudas se acentúan en la última sílaba. Ya tengo una norma que aplica a todo nuestro idioma. ¿A qué se le llama epónimo? Como que no contestaron, no empezaron a contestar su guía. ¿Qué es el epónimo? Bueno, los epónimos son los nombres que se toman de personas para aplicárselo a objetos, situaciones o enfermedades, como veíamos en el libro de texto. El conde de Sandwich en Inglaterra, por no querer levantarse de la mesa de juegos, pidió un alimento que pudiera comer fácilmente y entonces le pusieron entre dos panes, le pusieron carne y así se formó el sándwich. Por eso se le llama sándwich en honor al duque de Sandwich. Les decía de la pasteurización que viene de Luis Pasteur. Esos son los epónimos. Palabras concretas. ¿Qué son las palabras concretas? ¿Cómo las podemos identificar? Que son contrario a las abstractas. Las palabras concretas. ¿Cómo dijo, maestra? ¿Qué son las palabras concretas? ¿Cómo las distinguimos de las abstractas? Las palabras concretas son aquellas en donde vamos a percibirlas con cualquiera de los sentidos. Las vemos, las tocamos, las olemos, las escuchamos, como cielo, avión, hormiga, naranja, todo eso. Las abstractas no se perciben con los sentidos, se tienen que explicar con otras palabras como orgullo, dignidad, traición, amor, amistad. Palabras simples son las que tienen una sola raíz. Por ejemplo, libro, cuaderno, amigo, cabello. Palabras compuestas tienen dos raíces formando un solo concepto. Por ejemplo, limpia pipas, lava trastes, limpia parabrisas, pela papas. Esas son palabras compuestas. Pleonasmos. Los pleonasmos son las palabras que pertenecen a los vicios de dicción y que nos dan una misma idea, pero se utilizan palabras sinónimas. Por ejemplo, métete para adentro. No se puede uno meter para afuera. O salte para afuera. Sube para arriba. Baja allá abajo. Eso es un pleonasmo. Cuando salte para afuera, pues salir y afuera será lo mismo. Eso es un pleonasmo. No se debe confundir con la redundancia. La redundancia es cuando se maneja la misma familia de palabras. El cantante cantó una canción. Tengo cantante, cantó, canción. Comí comida. Pues sí, porque es comida, pues se come. La florería de flores. Pues sí, porque es florería. Esos son redundancias porque van redondo. Homónimos son las palabras polisémicas porque se escriben de la misma manera, pero pueden tener distinto significado. Por ejemplo, muñeca. Muñeca de jugar y muñeca de la mano. Si yo les digo, se rompió la muñeca. No sé si alguien se lastimó la mano o rompió su juguete. Hasta que lo digamos, o gato, gato de juego, gato de animal,
gato de herramienta, esos son los homónimos, se escriben igual, homófonos. Homófonos son sonidos iguales, que se escuchan iguales las palabras, sin embargo se escriben diferente, como caso con S, que es el caso de los abogados, y caso con Z, donde cocinan las carnitas. O bota con B, que es el calzado, bota con V, es la acción de votar, ¿sí? De ir a hacer una elección política. Barbarismos son las palabras que se escriben en otro idioma y son un error cuando tenemos su equivalente en español, como bye en lugar de adiós, ok en lugar de acuerdo, baby en lugar de bebé, garage en lugar de cochera. Esas palabras son barbarismos porque se están ocupando en un lenguaje diferente. La anfibología es cuando los términos son confusos, que no nos da una idea exacta por la forma en la que lo redactan o no es comprensible porque puede tener más de una interpretación. Si les digo, al señor se le cayó la cartera, el niño lo vio y se la llevó. Uno se queda, ¿se la llevó para sí mismo o se la llevó al señor para entregársela porque es una persona bastante honesta? Si les digo, la gata de mi prima es bonita, pues ahí parece un insulto hacia la prima. Y si le digo, la gata que tiene mi prima es bonita, ya cambió por la forma en la que lo estamos redactando. ¿Qué son los sinónimos? ¿Sinónimos, chicos? ¿Son las palabras que tienen el mismo significado? Así es, palabras que tienen el mismo significado, como por ejemplo lindo y bonito, o lindo, bonito, bello, hermoso, precioso. Tenemos varios sinónimos ahí. Antónimos. Las que tienen el significado contrario. Significado contrario, frío, caliente, bueno, malo, arriba, abajo, suave, áspero, agrio, dulce. Esas son las palabras antónimas. Dentro del signo lingüístico, ¿a qué le llamamos significado y a qué le llamamos significante? ¿Qué es el significante? Es ahí donde hicimos dibujitos, por si están buscando en sus apuntes. ¿No se acuerdan qué es el significado y qué es el significante? El significante puede ser la palabra. El significante es la palabra y el significado. Y la imagen es el significado. Muy bien, significante. Significante, ¿Qué la puede palabra. ser el lenguaje utilizado? Sí, dentro del circuito, bueno, más bien, dentro del signo lingüístico, el significante es la palabra y el significado es la imagen mental de esa palabra. Si yo les digo mariposa, inmediatamente nuestro cerebro piensa en el significado una mariposa. No sabemos si es negra, si es azul, si es color, si es la mariposa monarca, pero estamos pensando en una mariposa. Así que siempre el significante es la palabra oral o escrita y el significado va a ser la imagen que nos formemos de esa palabra. Si les digo árbol, cada quien piensa en su tipo favorito de árbol, pero va a pensar en un árbol. Ese es el significante. Palabra, significado, imagen. Arbitrariedad. Se le llama así porque existen muchas lenguas y por lo tanto un solo significado, que es la imagen, se puede nombrar de diferente forma. Y les había dicho, por ejemplo, conejo y tenemos rabbit en inglés y ya son dos formas de llamarlo. Y les había dado como ejemplo dentro de la clase la palabra casa. Tenemos la imagen de la casa que sería el significado, pero tenemos casa, cali, oikos, mesón, domus, house, house, en todas esas variantes, y eso es la arbitrariedad, que existen muchas formas de llamar a un mismo significado. Linealidad, cuando letra por letra vamos uniendo sílabas hasta formar una palabra que tenga significado. Les decía, S solita no tiene significado, so tampoco, pero le agrego una L y dice sol, ya tiene un significado, eso es la linealidad. Dentro de las funciones de la lengua, ¿a qué le llamamos función referencial? A la que solamente nos informa. Por ejemplo, el día de ayer llovió, hoy estamos haciendo la guía, la próxima semana habrá exámenes. Nos informa solamente, por eso es función referencial o informativa. La función conativa o apelativa, apelar quiere decir convencer.
es la que intenta convencer o persuadir al interlocutor, es decir, a la otra persona, de algo, de sus propias ideas. Por ejemplo, ¿qué es lo que dicen? Es lo que ocupan los políticos, la publicidad. Si ustedes han recibido la visita de algunos, por ejemplo, los evangélicos o los testigos de Jehová, los intentan convencer de que cambien de religión. O los que los de Herbalife, que consuman sus productos porque son buenísimos. Los políticos, que votemos por ellos porque son nuestra mejor opción. Siempre que intentan hacernos partícipe de sus ideas, convencernos de ella, es función conativa o apelativa. La función emotiva es la que maneja las emociones y los sentimientos. ¿Qué creen? Vamos a tener examen, así bien contentos o muy tristes o preocupados, cuando estamos de buen humor, de mal humor, enojados, tristes. Eso es función emotiva, porque se nota cómo lo hablamos. La función fático de contacto es cuando es una comunicación breve inicial de hola, ¿cómo estás? Adiós. O cuando estamos en medio de una plática y queremos saber si nos entienden. ¿Sí me entienden? ¿Queda claro? ¿Me escuchas? ¿Sí me doy a entender? Esas preguntas que solemos hacer se llaman fáticas. La función metalingüística es cuando hablamos con un lenguaje especializado propio de cada disciplina. Por ejemplo, ahorita, pues la palabra metalingüística es metalingüística, porque esta la estamos ocupando en esta materia que tiene que ver con la lengua. Si ustedes hablan acerca de los binomios, los trinomios, pues es lenguaje matemático. Si están hablando, ahorita creo que llevan lógica, si están hablando de silogismos, pues es un lenguaje de lógica. Por lo tanto, cada materia, cada área de conocimiento tiene su lenguaje metalingüístico. La función poética es cuando interpretamos la realidad de una manera diferente a través de las palabras, la embellecemos con palabras y por ello están, por ejemplo, los poemas, cuando se habla de una manera más hermosa para una realidad. Dentro de los enunciados, ¿cuál es la parte del sujeto? ¿Es de quien se habla o quien se realiza una acción? Perfecto, es quien habla o realiza la acción. Se encuentra antes del verbo conjugado. ¿Qué es el predicado? ¿A qué le llamamos predicado? ¿Cómo lo podemos localizar? ¿Es la parte del enunciado en donde se encuentra la acción del sujeto? Sí, es donde está la acción del sujeto y que además empieza siempre, siempre a partir del verbo conjugado. ¿Quién es el núcleo del sujeto? Es exactamente de quien se habla. Si les digo, la pequeña niña juega en el jardín. El sujeto es la pequeña niña. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? La niña, No, solo es una palabra. La pequeña niña. La pequeña niña. ¿De quién estamos hablando? Niña. Pequeña sería un modificador directo. Es niña. Estamos hablando de la niña. Ese sería el núcleo del sujeto. El núcleo del predicado, ¿quién va a ser? Siempre, siempre, ¿quién es? ¿La? No, ya del predicado. Núcleo del predicado. pequeña, Predicado, eso es sujeto, muchachos. niña, Ni eso es sujeto, ya les estoy preguntando, núcleo del predicado. la pequeña puede ser, no, la pequeña niña juega en el jardín. Sujeto, la pequeña niña. Predicado, juega en el jardín. ¿cuál es el núcleo del predicado? ¿Cuál? Juega. Juega. Siempre el núcleo del predicado es el verbo y lo van a encontrar en el predicado. No se confundan porque sí habrá ejercicios en el examen y si no pueden dividir sujeto y predicado y marcar núcleos se van a confundir bastante. Siguiente, ¿a qué le llamamos predicado nominal? Tiene que ver con los verbos. Hay 3 verbos que nos vuelven nominal a un predicado, porque son verbos nominales, solamente son 3. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? Ser, estar y parecer. ¿Sí? Entonces, el predicado nominal es el que ocupa los verbos ser, estar o parecer. Por ejemplo, hoy estoy cansado. Predicado verbal. ¿Qué es el predicado verbal?
el que ocupa el que se forma con cualquier verbo que no sea ser, estar o parecer. Todos los que sean, excepto los nominales. ¿A qué le llamamos sujeto simple? Recuerden que les dije que es como un helado. En un helado sencillo o simple, ¿cuántos sabores les dan? No. ¿Cuántos? Simple nada más uno. Pues uno. Un sujeto simple es el que tiene solo un sustantivo. Por ejemplo, el león es carnívoro. ¿Cuál es mi sujeto? León. Ahí tengo mi sujeto simple porque solo hablo de león. Sujeto compuesto. El león y los cocodrilos son carnívoros. ¿De quién hablé ahí? El león y los cocodrilos son carnívoros. León. ¿Solo de león? Y León y cocodrilo. cocodrilos. Como son dos, sigo león, cocodrilos y tiburones son carnívoros. Ya tengo león, tiburones, cocodrilos y serían 3. Entonces 2 o más son compuestos. ¿Qué es un sujeto explícito? El que aparece directamente en el El que enunciado. aparece, muy bien. Si les decía la niña juega en el jardín, mi sujeto es la niña, estoy hablando de la niña. Pero si pongo solamente en el sujeto implícito, juega en el jardín. Ahí es un sujeto implícito, el que no aparece directamente, y mi sujeto implícito es él o ella juega. Si les digo, tengo frío, ¿quién es el sujeto implícito? Yo. Yo. Compraremos regalos. Nosotros. Nosotros. Fuiste muy veloz. Él. Él. No. Fuiste. ¿Sería tú? Tú fuiste. Muy bien. Complemento circunstancial del lugar. Pues aquí dice, es el que indica un lugar. ¿Cómo lo encuentro? ¿Con qué palabra? ¿Con qué pregunta? El complemento circunstancial del lugar es el que indica el lugar, se localiza en el predicado preguntando. ¿Cuál es la pregunta del lugar? ¿Ustedes qué dirían para saber un lugar? ¿Dónde, a dónde y por dónde? Sí, muy bien. ¿Dónde? Pues, voy a ir al cine. ¿A dónde? Al cine. Ahí ya tengo el complemento circunstancial del lugar. Complemento circunstancial de tiempo nos indica tiempo. ¿Cuál es la pregunta? En tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Terminé ayer mis actividades. ¿Cuándo terminé? Ayer. Ese sería el complemento de tiempo. De cantidad, nos habla pues precisamente de cantidad. ¿Con qué pregunta se localiza? Si es cantidad. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Por ejemplo, ayer compré 8 cuadernos. ¿Qué compré? Cuadernos. Cuadernos sería objeto directo. ¿Cuántos? ¿Cuántos cuadernos compraste ayer, no? Algo así. Sí, por eso, pero ¿cuál? Le dije, ayer compré 8 cuadernos. ¿Cuántos compré? 8. 8. 8 sería el complemento circunstancial de cantidad. De modo, nos indica cómo es y por lo tanto la pregunta es ¿cómo? Hoy estoy triste. ¿Cómo estoy? Triste. Entonces, ese es el complemento circunstancial de modo. Hoy, ayer trabajé rápidamente. ¿Cómo trabajé? Rápidamente. Eso es complemento circunstancial de modo. Y los demás ya son ejercicios que se tienen que hacer. Pues les recomiendo que lo hagan como repaso, pero nada más hacemos uno de cada tipo y los demás sería ustedes. Aquí tenemos el ejemplo de separa los siguientes enunciados en sujeto y predicado y encierra los núcleos del sujeto y los núcleos del predicado. Separamos aquí, los padres están preocupados. Voy a separar
como con el verbo es con quien empiezo el predicado, lo separo. Los padres es el sujeto, están preocupados el predicado. Núcleo del sujeto, exactamente de quién hablo, de padres. Núcleo del predicado siempre tiene que ser el verbo conjugado, núcleo del predicado. Y ya tengo mi separación de lo que me están pidiendo aquí. La película fue aburridísima. ¿Cuál es el sujeto? La película. La película, ahí hago la división. Fue aburridísima, es el predicado. El maestro calificó los exámenes. ¿Sujeto? ¿Calificó? No, Maestro. tampoco. El maestro. Estoy pidiendo sujeto. Sujeto. ¿Cómo? Exámenes. No, el maestro es el sujeto. Calificó los exámenes es predicado. Los ingenieros diseñaron un plano. ¿Sujeto? ¿Ingenieros? No, los ingenieros. A ver, están confundiendo sujeto con núcleo del sujeto. No es lo mismo. El sujeto, por ejemplo, voy a poner aquí. Los jóvenes, talentosos y guapos ingenieros diseñaron un plano. ¿Cuál es el sujeto? Jóvenes. No. Recuerden que es sujeto todo lo que está antes del verbo. ¿Cuál es el verbo? Los verbos son las acciones. Diseñaron. Diseñaron. Entonces, diseñaron es el verbo. Ahí empieza el predicado. Todo esto, los jóvenes, talentosos y guapos ingenieros diseñaron un plano. Todo esto es sujeto. No lo confundan con núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto solamente es uno, excepto que sea un sujeto compuesto, podrían ser dos o más elementos. Pero ¿de quién estamos hablando aquí? Jóvenes, talentosos, guapos son adjetivos, no es un sustantivo. ¿De quién hablamos? ¿Quiénes diseñaron el plano? Los jóvenes. Los jóvenes. No. No, no fue los jóvenes. Ingenieros. Los ingenieros. No importa que esté hasta acá. Ese es mi núcleo. Ese es el núcleo del sujeto. Jóvenes es un adjetivo, talentosos es un adjetivo, guapos es un adjetivo, pero no son el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto son ingenieros. Núcleo del predicado siempre va a ser el verbo conjugado y por eso lo tengo que señalar para poder localizarlo y que no se me confunda con otro. Y aquí le pongo NS, núcleo del sujeto, núcleo del predicado. No confundan, chicos, si no van a tener muchos errores en los ejercicios si es que no saben encontrar un sujeto y un predicado. Sujeto es todo hasta antes del verbo. Núcleo del sujeto, exactamente de quien se habla. La película fue aburridísima. Sujeto, ya me dijeron, fue la película. Núcleo del sujeto. La película fue aburridísima, es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? No es lo mismo. Chicos, solo hay dos palabras, la y película. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Película. Película, solo la palabra película. Y aquí ya tengo mi núcleo del sujeto, que lo demás lo estoy... Aquí lo marqué con amarillo, bueno, lo vuelvo a marcar con amarillo. Núcleo del predicado es el verbo, siempre es el verbo. Entonces, pues lo marco, ya tengo mi núcleo del predicado. Así que la luna alumbró más que nunca. Sujeto. La luna. La luna, perfecto. Predicado, pues lo que sigue, alumbró más que nunca. Núcleo del sujeto.
Solo hay dos palabras. ¿Cuál de ellas es el núcleo del sujeto? Luna. Luna, Luna. solo Luna. Núcleo del predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? ¿Qué les dije que siempre tenía que ser el núcleo del predicado? Nunca. Verbo. Siempre verbo. Entonces, ¿cuál es? Nunca. A ver, ¿cómo conjugarían nunca? Yo nunca haré, tú nunca harás, él nunca hará. ¿Se puede conjugar? Sí. Alumbró. Alumbró sería el verbo, ¿no? Sí, porque nunca es un adverbio. No se puede conjugar. Porque yo nunca, yo tú nunca, él nunca, yo nunca haré, yo nunca hará, pues eso no existe. Tienen que ser acciones. Siguiente, indica el vicio de la lengua que pertenecen los ejemplos. Carlos fue al banco mientras esperaba sentado en el banco. Este es homónimo o polisemia porque banco aquí es de una institución financiera, se sentó en el banco que es un asiento. Comí mi comida favorita. Tengo comí, comida. ¿Cómo se le llama cuando repetimos? Redundancia. Redundancia. Entonces aquí le ponen redundancia. El salón debería estar limpio, pero está muy sucio. Y marqué limpio y sucio. ¿Cómo se llaman estas palabras que son contrarias? Antónimos. Antónimos. Y así van a poner la siguiente. Señala qué enunciados son de sujeto simple y cuáles de sujeto compuesto. ¿Cuántos sustantivos deben tener los simples? Chicos, ¿cuántos sustantivos tienen los simples? 1. Uno. Uno. Y los compuestos, 2 o más. Ejemplo, los leones y las panteras son carnívoros. ¿Por qué es compuesta? Porque tengo leones y tengo panteras en el sujeto. La señora lleva a su hijo a la escuela. ¿Es simple o compuesto? Compuesto. Claro que no. A ver, ¿cuál es el Simple. sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Señora. La señora. Ya hasta ahí, porque lleva ya es verbo, entonces empieza el predicado. ¿Cuántos sustantivos tenemos? ¿1 o 2? Uno. 1, por eso es simple. La niña y su hermanito juegan con el gato. ¿Simple o compuesto? Compuesto. ¿Por qué? Niña, hermanito. Porque juegan, a partir de ahí empieza el predicado, pero antes en el sujeto hay 2. El viento se llevó el sombrero de Juan. ¿Simple o compuesto? Simple. Simple porque solamente es viento. Indica qué enunciados son de sujeto explícito y cuál de sujeto implícito. Ejemplo, tengo sueño. ¿Es implícito o explícito? ¿Aparece el sujeto aquí? No, ¿verdad? Está en el verbo. ¿Cuál es implícito? ¿Cuál es? Yo tengo sueño. Llegamos tan rápido como pudimos. ¿Implícito o explícito? Implícito. Implícito. ¿Llegamos quién? Nosotros. Nosotros. El tren va al sur. ¿Implícito o explícito? Implícito. Explícito porque hablo del tren. Las nevadas fueron críticas. Explícito. Explícito. Tú te ves enfermo. Implícito. Explícito porque ya dice directamente tú. Sí lo está nombrando, no con un nombre, pero con un pronombre. Fuimos muy cuidadosos. Implícito. Implícito, nosotros. Y en los siguientes tienen que localizar todo lo que vimos en las últimas 2 sesiones. Objeto directo, indirecto, los complementos que aparezcan. No es necesario que estén todos en un mismo enunciado. Ejemplo, Javier trabaja en una empresa por las noches. Siempre voy a trabajar en el predicado, en los complementos del predicado, por eso se llaman así. Trabaja en una empresa por las noches, pero el verbo es el núcleo. A él es al que le voy a hacer todas las preguntas. ¿En dónde trabaja? En una empresa. Como contestó la pregunta ¿en dónde? Entonces es complemento circunstancial del lugar. ¿Cuándo trabaja? Por las noches, complemento circunstancial de tiempo.
Victoria tiene tos. Siempre empiezo a trabajar a partir del verbo. Es importante que localicen el verbo. Si quieren lo subrayan, lo encierran, porque ahí pregunto. ¿Qué tengo que preguntarle para saber qué tipo de palabra es tos? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene tos? ¿Es lógica la respuesta? ¿Cuánto tiene tos? No dos, tos. Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tos. Entonces, como preguntaron qué, ¿cuál es el tipo de palabra que tenemos aquí? ¿Qué complemento se responde con la pregunta qué? Es un objeto directo, ¿no? Perfecto, objeto directo, porque están contestando que, chicos, les recomiendo que se hagan su tablita, una tarjetita así chiquitita, donde hagan las preguntas. Aquí tengo objeto directo, ¿qué? Indirecto, ¿quién para quién? Complemento circunstancial del lugar, ¿dónde? Complemento circunstancial de tiempo, ¿cuándo? Complemento circunstancial de modo, ¿cómo? Complemento circunstancial de cantidad, ¿cuánto? Y en una hojita así puedo hacer muy fácil los trabajos, porque si es que es objeto directo. Último, porque nos queda un minuto. El pintor vendió una escultura al coleccionista en Roma. Busco mi verbo porque... Escultura. Una escultura. ¿Qué es una escultura? Porque son tres los que tenemos aquí. Aquí pongo este. Pueden ocupar los colores que quieran, pero que sean diferentes para que nos marque algo distinto. ¿Qué indican estos colores? Vendió. ¿Qué pregunto? ¿Qué? ¿Qué vendió? ¿Qué vendió? Entonces, ¿qué es esto? Si es un ¿qué? ¿Qué es? Objeto directo. Objeto directo. Es un objeto directo. Al coleccionista, ¿qué pregunto? Objeto indirecto. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Al coleccionista, objeto indirecto. ¿Qué pregunta aquí en Roma? ¿Es en dónde? ¿En dónde? Complemento circunstancial del lugar. ¿En dónde? En Roma. ¿Qué vendió? Una escultura. ¿A quién? Al coleccionista. ¿En dónde? En Roma. Y ya van a poder contestar los demás. Chicos, esto sería todo porque en unos segundos me saca la aplicación. Espero que sí estudien mucho porque sí tienen muchas deficiencias y espero que les vaya muy bien y no tener reprobados o seises que se ven muy feos. Así es que échenle ganas y nos vemos, muchachos. Hasta pronto. Bonitas fiestas. Pásenla Sí, bonita. igualmente, No truenen gracias. cohetes. Hasta luego. Cuídese. Hasta Que luego. tenga bonita tarde y buena Igualmente. comida hoy.